lo que abre oportunidades para un liderazgo más activo en diversos campos, desde la política hasta la ciencia. Es esencial destacar que las mujeres mayas no son un grupo homogéneo. Sus experiencias y roles varían significativamente según el contexto geográfico, social y económico en el que se encuentren. La diversidad de experiencias refleja la complejidad de la sociedad mexicana y resalta la necesidad de enfoques inclusivos que reconozcan y valoren las contribuciones de las mujeres mayas en todas sus formas. En resumen, el rol de las mujeres mayas en la sociedad actual de México es multifacético y esencial para comprender la riqueza cultural y la diversidad del país. Su labor en la preservación de la cultura, la participación económica y el impulso hacia la igualdad de género contribuye de manera significativa al tejido social mexicano, destacando la importancia de reconocer y celebrar la diversidad de las voces y experiencias de las mujeres mayas en la construcción del México contemporáneo. Los mayas y su legado científico en la arquitectura contemporánea de México. El legado científico de los mayas ha dejado una marca indeleble en la arquitectura contemporánea de México, demostrando que la sabiduría ancestral puede inspirar y enriquecer el diseño y la construcción modernos. Aunque comúnmente se asocia a los mayas con sus logros en matemáticas y astronomía, su influencia en la arquitectura va más allá de las pirámides antiguas y se refleja en estructuras contemporáneas que buscan fusionar la tradición con la innovación. Los antiguos mayas eran maestros constructores, y su capacidad para diseñar y construir complejas ciudades como Palenque, Tikal y Calakmul sigue siendo un testimonio de su genialidad arquitectónica. Sus conocimientos en geometría, astronomía y urbanismo se manifestaron en la disposición precisa de edificios, plazas y pirámides que aún hoy asombran a quienes las visitan. En el contexto contemporáneo, arquitectos mexicanos han buscado incorporar elementos mayas en sus diseños, creando edificaciones que no solo rinden homenaje a la historia, sino que también buscan una simbiosis entre la modernidad y la tradición. Por ejemplo, algunos proyectos han adoptado la disposición y orientación astronómica utilizada por los mayas para aprovechar la luz solar y la ventilación natural de manera eficiente. La simetría y la proporción, principios fundamentales en la arquitectura maya, se han convertido en inspiración para arquitectos contemporáneos. El juego de luces y sombras, la disposición cuidadosa de espacios abiertos y cerrados, y el respeto por el entorno natural son características que se han incorporado en el diseño de edificaciones modernas. Además, la sostenibilidad ambiental, un principio intrínseco en la arquitectura maya, ha ganado relevancia en proyectos contemporáneos. La utilización de materiales locales, la integración de jardines verticales y la planificación de espacios que favorecen la eficiencia energética son ejemplos de cómo la arquitectura maya ha influido en la búsqueda de prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Algunos arquitectos también han reinterpretado los glifos y símbolos mayas en fachadas y detalles decorativos, incorporando elementos culturales de manera respetuosa y estéticamente impactante. Esta fusión de lo antiguo con lo contemporáneo crea edificaciones que no solo son funcionales, sino que también cuentan una historia visual que conecta con la identidad cultural de México. En conclusión, el legado científico de los mayas ha permeado la arquitectura contemporánea de México, influyendo en la manera en que los diseñadores abordan la relación entre el hombre, la naturaleza y la construcción. La revalorización de principios como la simetría, la sostenibilidad y la conexión con el entorno muestra cómo el conocimiento ancestral puede ser una fuente continua de inspiración para la creación de espacios que no solo son visualmente impactantes sino también culturalmente significativos. Así, la arquitectura contemporánea se convierte en un testimonio de la continuidad y la evolución de la rica herencia arquitectónica de los mayas en México. Los mayas, un vistazo a su impacto en la arquitectura contemporánea de México. Los mayas, una de las civilizaciones más destacadas de la antigüedad en Mesoamérica, dejaron un legado arquitectónico que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha influido en la arquitectura contemporánea de México. Su habilidad para construir ciudades y estructuras avanzadas, combinada con su profunda comprensión de la astronomía y las matemáticas, ha dejado una marca imborrable en la concepción y diseño de espacios en la actualidad. En el periodo clásico maya, que se extendió desde aproximadamente el 200 al 900 después de Cristo, florecieron ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán, cada una de ellas destacando por su arquitectura monumental. Las pirámides, templos, palacios y complejos residenciales eran construcciones impresionantes que reflejaban no solo la destreza técnica de los mayas, sino también su profundo sentido espiritual y su relación con el cosmos. Uno de los elementos arquitectónicos más emblemáticos de los mayas son las pirámides escalonadas, como la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Estas estructuras, con sus escalinatas y templos en la cima, estaban alineadas con precisión astronómica, sirviendo como observatorios para eventos celestiales como equinoccios y solsticios. Este enfoque en la relación entre arquitectura y astronomía ha dejado su huella en la concepción contemporánea de espacios urbanos y edificaciones. La utilización de arcos y bóvedas por parte de los mayas también ha influido en la arquitectura moderna.
Sus avanzadas técnicas de construcción permitieron la creación de espacios interiores expansivos y la construcción de estructuras que aún hoy asombran por su ingenio técnico. Estas innovaciones arquitectónicas han sido adoptadas y reinterpretadas en la creación de edificios contemporáneos, fusionando la estética maya con las necesidades y tecnologías actuales. La ciudad de Palenque es otro ejemplo destacado de la arquitectura maya, con sus elaborados relieves y esculturas que adornan templos y tumbas. Estos elementos decorativos reflejan la meticulosidad y la atención al detalle que caracterizaban la arquitectura maya. En la actualidad, la incorporación de detalles escultóricos y ornamentales en la arquitectura contemporánea rinde homenaje a esta tradición artística ancestral. Además de las ciudades ceremoniales, los mayas desarrollaron complejos sistemas de irrigación y ciudades más pequeñas que servían como centros urbanos y comerciales. Estos conceptos urbanísticos han influido en la planificación de ciudades modernas, con un énfasis en la funcionalidad, la accesibilidad y la conexión con la naturaleza. La arquitectura maya contemporánea también ha adoptado elementos simbólicos presentes en las antiguas construcciones. Glifos y relieves esculpidos, que narraban la historia y las creencias de los mayas, han inspirado el uso de simbología en la arquitectura actual como medio de expresión y conexión con la identidad cultural. En resumen, el impacto de los mayas en la arquitectura contemporánea de México es innegable. Su habilidad para fusionar lo práctico con lo espiritual, lo estético con lo funcional, sigue siendo una fuente de inspiración para arquitectos y diseñadores que buscan conectar con las raíces culturales de la región y reinterpretarlas en un contexto moderno. La arquitectura maya, con su sofisticación y su profundo entendimiento del entorno, continúa siendo un faro que guía la creación de espacios que trascienden el tiempo y respetan la rica historia cultural de México. Los mayas y su legado en la medicina natural contemporánea de México. El legado de los mayas en la medicina natural contemporánea de México es un testimonio de la riqueza cultural y el profundo conocimiento que esta antigua civilización aportó al campo de la salud. A pesar de los siglos transcurridos desde el apogeo de la civilización maya, muchas de sus prácticas medicinales han perdurado y se han integrado en las tradiciones curativas actuales. Desde la utilización de plantas medicinales hasta la comprensión holística de la salud, el legado maya sigue influyendo en la medicina natural practicada en México en la actualidad. La medicina maya se basaba en una comprensión profunda de la interconexión entre el cuerpo y el entorno natural. Los chamanes y curanderos mayas creían en la importancia de equilibrar las energías, tanto internas como externas, para mantener la salud. Este enfoque holístico se refleja en las prácticas contemporáneas de medicina natural en México, donde se valora la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La utilización de plantas medicinales es uno de los aspectos más destacados del legado maya en la medicina natural de México. Los mayas eran expertos en el conocimiento de las propiedades medicinales de diversas plantas, y esta sabiduría ha sido transmitida de generación en generación. En la actualidad, muchas comunidades indígenas en México continúan utilizando plantas como la ruda, el té de manzanilla y el epazote con propósitos medicinales, aprovechando las propiedades curativas que los mayas reconocieron hace siglos. La sabiduría maya sobre el uso de hierbas y plantas medicinales no solo se limita a la curación física, sino que también abarca la dimensión espiritual. En la medicina maya, las plantas no solo eran consideradas remedios para dolencias físicas, sino también vehículos para la conexión con lo sagrado. Este enfoque espiritual de la medicina sigue siendo una parte integral de la medicina natural contemporánea en México, donde la conexión entre la salud física y espiritual se valora y respeta. El temazcal, un antiguo baño de vapor maya, también ha dejado su huella en la medicina natural actual. Este ritual, que combina el calor con la herbolaria, se utiliza para purificar el cuerpo y promover la salud. El temazcal ha experimentado un renacimiento en México, donde se aprecia no solo por sus beneficios físicos, sino también por su capacidad para proporcionar relajación y bienestar mental. La acupuntura, práctica originaria de la medicina tradicional china, ha sido integrada en las tradiciones curativas de algunas comunidades indígenas en México. Aunque no era parte de las prácticas mayas originales, este ejemplo ilustra cómo diversas influencias culturales y terapéuticas se entrelazan en el vasto tejido de la medicina natural contemporánea. El entendimiento maya de la importancia de la alimentación en la salud ha impactado en la dieta y las prácticas alimenticias de las comunidades actuales. La valoración de alimentos como el maíz, los frijoles y las calabazas, presentes en la dieta tradicional maya, sigue siendo una parte esencial de la nutrición en México. Estos alimentos no solo proporcionan nutrientes esenciales, sino que también se consideran componentes fundamentales para mantener el equilibrio en el cuerpo. La tradición maya también destacaba la importancia de la música y los rituales en el proceso de curación. La vibración de ciertos instrumentos y la realización de ceremonias específicas eran parte integral de la medicina maya.
En la actualidad, se pueden encontrar prácticas similares en algunas ceremonias y rituales de curación que buscan restablecer el equilibrio a través de la vibración y la resonancia. La consulta con chamanes y curanderos, una práctica común en la medicina maya, ha persistido en algunas comunidades contemporáneas. Estos sanadores, a menudo conocidos por su conexión espiritual y su conocimiento de las plantas medicinales, siguen siendo buscados para abordar no solo enfermedades físicas, sino también problemas emocionales y espirituales. El resurgimiento de la medicina maya también ha llevado a una mayor integración de enfoques tradicionales y occidentales en la atención médica. Algunas comunidades buscan un equilibrio entre las prácticas ancestrales y las tecnologías médicas modernas para ofrecer opciones de atención que respeten las tradiciones culturales y la eficacia terapéutica. En conclusión, el legado de los mayas en la medicina natural contemporánea de México es un recordatorio poderoso de la profundidad y la sabiduría de las prácticas curativas tradicionales. La conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la comprensión holística de la salud que caracterizaban la medicina maya han dejado una marca indeleble en la forma en que las comunidades mexicanas abordan la curación en la actualidad. Este diálogo entre el pasado y el presente en el ámbito de la salud ofrece una perspectiva única y valiosa sobre la continuidad y la adaptación de las tradiciones curativas a lo largo del tiempo. La herencia espiritual de los mayas en la sociedad actual de México. La herencia espiritual de los mayas resuena de manera profunda en la sociedad actual de México, permeando diversas facetas de la vida cotidiana y contribuyendo a la riqueza cultural del país. Aunque los mayas antiguos han dejado monumentales testimonios de su espiritualidad a través de templos y escrituras, su legado espiritual se manifiesta de manera dinámica en el tejido social contemporáneo. Desde las prácticas religiosas hasta la cosmovisión, la influencia de la espiritualidad maya persiste como un hilo invisible que une el pasado y el presente. La cosmovisión maya, intrínsecamente ligada a su espiritualidad, sigue influyendo en la forma en que los mexicanos comprenden el mundo que los rodea. La noción de la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, tan arraigada en la cosmovisión maya, se refleja en la forma en que la sociedad contemporánea valora y respeta el entorno natural. Este legado espiritual ha contribuido a la conciencia ambiental, inspirando prácticas sostenibles y un respeto renovado por la tierra y sus recursos. Las festividades tradicionales mayas, impregnadas de significado espiritual, también han dejado su huella en la sociedad actual de México. Celebraciones como el Analpixán, el Día de los Muertos en la cultura maya, honran a los antepasados y establecen un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estas festividades no solo son eventos culturales, sino que también son expresiones vivas de la espiritualidad maya, donde la conexión con los seres queridos fallecidos se mantiene viva a través de rituales, ofrendas y rezos. La espiritualidad maya ha permeado incluso la arquitectura contemporánea de la región. Templos modernos y santuarios incorporan elementos simbólicos y arquitectónicos inspirados en las antiguas construcciones mayas. Estos espacios no solo sirven como lugares de culto, sino también como recordatorios tangibles de la herencia espiritual que sigue presente en la arquitectura contemporánea. La práctica de la medicina tradicional entre las comunidades indígenas en México también refleja la influencia de la espiritualidad maya. Hierbas medicinales, rituales de curación y la conexión con fuerzas espirituales forman parte integral de estos métodos de sanación. La medicina tradicional maya no solo busca aliviar los síntomas físicos, sino también restaurar el equilibrio espiritual y emocional, reconociendo la interrelación entre el cuerpo y el alma. La espiritualidad maya ha encontrado su expresión en las artes contemporáneas de México. Artistas visuales y músicos han incorporado motivos y temas inspirados en la cosmogonía maya en sus obras. Desde pinturas que representan deidades hasta composiciones musicales que evocan antiguos rituales, estas expresiones artísticas contemporáneas son testigos del continuo diálogo entre la espiritualidad ancestral y la creatividad moderna. En el ámbito de la literatura, la espiritualidad maya también ha dejado su marca. Escritores contemporáneos, como Homero Aridgis, han explorado temas espirituales en sus obras, fusionando elementos místicos con la realidad cotidiana. Las narrativas literarias se convierten en espacios donde los lectores pueden sumergirse en la riqueza espiritual de la cultura maya, experimentando la conexión entre lo divino y lo terrenal. La espiritualidad maya no se limita a las prácticas religiosas formales. Su influencia se extiende a la vida diaria a través de la ética y los valores. La importancia de la reciprocidad y la solidaridad, fundamentales en la cosmovisión maya, sigue resonando en las comunidades contemporáneas. Estos valores han influido en la forma en que se construyen relaciones comunitarias, promoviendo la colaboración y la ayuda mutua. La espiritualidad maya también ha dejado su impronta en la lucha por los derechos indígenas en México. Movimientos que buscan preservar la identidad cultural y proteger el entorno natural a menudo están imbuidos de una cosmovisión que reconoce la interdependencia entre los seres humanos y la tierra.
La defensa de la tierra y los recursos naturales se convierte, de esta manera, en una manifestación contemporánea de la espiritualidad maya. En conclusión, la herencia espiritual de los mayas sigue siendo un elemento vibrante en la sociedad actual de México. Desde la cosmovisión que permea la relación con la naturaleza hasta las festividades que honran a los antepasados, la espiritualidad maya se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana. Esta conexión entre el pasado y el presente enriquece la identidad cultural de México y destaca la vitalidad de una herencia espiritual que ha resistido el paso del tiempo. La persistencia de los conocimientos mayas en la agricultura y la alimentación contemporánea en México. La persistencia de los conocimientos mayas en la agricultura y la alimentación contemporánea en México es un testimonio de la sabiduría ancestral que ha perdurado a través de los siglos. La civilización maya, que floreció en Mesoamérica desde aproximadamente el 2000 a.C. hasta la llegada de los europeos en el siglo XVI, dejó un legado agrícola rico y sostenible que aún influye en las prácticas agrícolas y en la diversidad culinaria de la región. En el corazón de la herencia agrícola maya se encuentra la milpa, un sistema agrícola rotativo que combina la siembra de maíz, frijoles y calabazas. Este enfoque, que también se conoce como la tríada sagrada, no solo proporciona alimentos esenciales, sino que también mejora la fertilidad del suelo de manera natural. La complementariedad de estas tres plantas ha sido adoptada en la agricultura contemporánea, tanto por comunidades indígenas como por agricultores modernos que reconocen los beneficios de esta práctica tradicional. Los mayas también desarrollaron sistemas avanzados de terrazas y canales de riego para optimizar el cultivo en áreas con relieve montañoso. Estas técnicas hidráulicas, junto con la recolección de agua de lluvia, reflejan la ingeniería sofisticada de los antiguos agricultores mayas. En la actualidad, estos métodos siguen siendo relevantes, ya que enfrentamos desafíos relacionados con el cambio climático y la gestión sostenible del agua. La diversidad de productos agrícolas cultivados por los mayas incluía no solo el maíz, el frijol y la calabaza, sino también una amplia gama de frutas, verduras, hierbas y especias. Su conocimiento detallado de la flora local y las prácticas de policultivo han influido directamente en la biodiversidad de la agricultura contemporánea. Además, muchas de las hierbas y especias utilizadas en la cocina maya, como el achiote y el epazote, siguen siendo fundamentales en la gastronomía mexicana actual. La práctica de la apicultura, fundamental para la polinización y la producción de miel, era otra destreza de los mayas. La domesticación de abejas sin aguijón, en particular, evidencia su comprensión avanzada de la interacción entre humanos y la fauna local. En la actualidad, la apicultura maya persiste, y los métodos tradicionales han sido adoptados y adaptados para las necesidades modernas, contribuyendo a la preservación de las abejas y la polinización de cultivos. La técnica de la chinampa, o agricultura en campos elevados construidos en zonas lacustres, también dejó su huella en la agricultura actual. Aunque las chinampas originales se encuentran principalmente en la región de Xochimilco, la idea de maximizar el uso del espacio y garantizar un suministro constante de alimentos ha sido un modelo replicado en otros lugares. La persistencia de los conocimientos mayas en la agricultura y la alimentación contemporánea en México no solo es una cuestión de prácticas agrícolas, sino también de resiliencia y adaptación a lo largo del tiempo. La conexión con las tradiciones alimentarias y agrícolas de los mayas no solo preserva una rica herencia cultural, sino que también ofrece soluciones prácticas y sostenibles para los desafíos modernos en la producción de alimentos y el manejo de recursos naturales. Este legado, arraigado en la tierra y en la historia, sigue siendo una fuente de inspiración para una agricultura más consciente y respetuosa con el medio ambiente. Los mayas y su relación con el turismo cultural en México. La relación entre los mayas y el turismo cultural en México es una narrativa fascinante que fusiona la rica herencia histórica de esta civilización con la creciente industria del turismo. Los vestigios de la antigua civilización maya, dispersos en la península de Yucatán y más allá, han atraído a visitantes de todo el mundo, ansiosos por sumergirse en la majestuosidad de esta cultura milenaria. Los sitios arqueológicos mayas, como Chichén Itzá, Palenque y Tikal, son joyas históricas que ofrecen una ventana a la grandeza arquitectónica y cultural de los mayas. Estas antiguas ciudades, con sus pirámides imponentes, templos intrincados y observatorios astronómicos, cuentan la historia de una civilización avanzada que dominó la región durante siglos. El turismo cultural se convierte así en un vehículo para la apreciación y comprensión de la profundidad de la cultura maya. La cosmovisión maya, con su enfoque en la conexión con la naturaleza y el cosmos, se manifiesta no solo en las estructuras arquitectónicas, sino también en las tradiciones culturales que persisten en las comunidades contemporáneas. Los visitantes tienen la oportunidad de participar en ceremonias sagradas, explorar mercados locales donde se perpetúan las artesanías mayas y sumergirse en la autenticidad de las prácticas cotidianas.
el turismo cultural en las tierras mayas no solo ofrece una experiencia histórica, sino que también contribuye al desarrollo económico de las comunidades locales. Las visitas a sitios arqueológicos generan empleo y fomentan la preservación del patrimonio cultural. Además, el intercambio cultural entre visitantes y comunidades locales fomenta un entendimiento mutuo y enriquece la experiencia turística. La gastronomía maya también juega un papel crucial en esta relación. Los sabores auténticos de la cocina maya, con ingredientes locales y recetas transmitidas de generación en generación, son una delicia para los visitantes. Los restaurantes y mercados que destacan la cocina maya no solo ofrecen una experiencia culinaria única, sino que también contribuyen a la promoción y preservación de esta tradición gastronómica. Sin embargo, esta relación no está exenta de desafíos. La gestión sostenible del turismo es crucial para evitar la explotación de los sitios arqueológicos y garantizar que las comunidades locales se beneficien de manera equitativa. Además, es esencial abordar las complejidades éticas relacionadas con la comercialización de la cultura, asegurándose de que se respeten los valores y las prácticas tradicionales. En conclusión, la relación entre los mayas y el turismo cultural en México es una simbiosis en constante evolución. A medida que los viajeros exploran las maravillas de la civilización maya, también contribuyen a la preservación de su legado y al desarrollo sostenible de las comunidades locales. Esta conexión única entre pasado y presente proporciona una experiencia enriquecedora que trasciende el tiempo y cimenta la importancia del turismo cultural en la valoración y perpetuación de la rica herencia maya en la actualidad. Los mayas y su impacto en la moda contemporánea de México. El impacto de los mayas en la moda contemporánea de México es una narrativa fascinante que fusiona la herencia cultural ancestral con las tendencias modernas. La rica tradición textil de los mayas, caracterizada por intrincados patrones, técnicas de teñido y simbología, ha dejado una huella indeleble en la moda actual, donde diseñadores y artesanos buscan preservar y reinventar los elementos distintivos de esta antigua civilización. La técnica de tejido de los mayas, que data de siglos atrás, se ha convertido en un componente esencial de la moda contemporánea mexicana. La habilidad de los artesanos mayas para crear textiles complejos utilizando telares manuales y técnicas tradicionales ha inspirado a diseñadores modernos a incorporar estas técnicas en sus creaciones, llevando consigo la rica herencia textil de los mayas. Los patrones geométricos y los motivos simbólicos presentes en los textiles mayas se han convertido en elementos distintivos en la moda actual. Los diseños que incorporan elementos como las serpientes emplumadas, representaciones de deidades y glifos mayas crean una conexión visual con la rica mitología y el imaginario de esta civilización antigua. La paleta de colores tradicional de los textiles mayas, que a menudo incluye tonos vibrantes de rojo, azul, verde y amarillo, ha influido en la elección de colores en la moda contemporánea. Diseñadores mexicanos incorporan conscientemente estos colores vibrantes en sus creaciones, aportando vitalidad y autenticidad a sus colecciones. La vestimenta maya tradicional, como los huipiles y los tesuts, ha sido reinterpretada y adaptada en la moda contemporánea. Diseñadores buscan respetar la autenticidad de estas prendas mientras experimentan con formas y cortes modernos, creando piezas que fusionan la herencia maya con la estética actual. La joyería maya, caracterizada por el uso de jade y metales preciosos, también ha dejado su marca en la moda contemporánea. Diseñadores incorporan elementos de la joyería maya en sus accesorios, creando piezas que reflejan la artesanía y la espiritualidad asociadas con las antiguas tradiciones mayas. La influencia de los mayas en la moda contemporánea va más allá de la estética y se extiende a la sostenibilidad. La valoración de los materiales naturales y técnicas artesanales en la moda actual refleja la conexión con las prácticas sostenibles de los mayas, quienes utilizaban materiales locales y procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. Los desfiles de moda y eventos culturales en México a menudo rinden homenaje a la herencia maya, presentando colecciones que incorporan elementos tradicionales de manera innovadora. Estos eventos no solo celebran la moda, sino que también sirven como plataformas para la preservación y la promoción de las raíces culturales de los mayas. La moda inspirada en los mayas también se ha expandido a nivel internacional, contribuyendo a la apreciación global de la rica herencia cultural de México. Diseñadores mexicanos que incorporan elementos mayas en sus colecciones participan en eventos y ferias internacionales, llevando consigo la creatividad y la autenticidad de la moda mexicana a escala global. En el ámbito de la moda sostenible, la herencia maya ha inspirado iniciativas que buscan preservar las prácticas artesanales y promover un enfoque ético en la producción de prendas. El respeto por las tradiciones y el uso de técnicas artesanales se consideran no solo como elementos estilísticos, sino también como contribuciones significativas a la sostenibilidad y la preservación cultural. En conclusión, el impacto de los mayas en la moda contemporánea de México es un testimonio de la temporalidad y la relevancia de la herencia cultural.
La fusión de elementos tradicionales mayas con las tendencias modernas crea una expresión única que no solo refleja la creatividad de los diseñadores, sino que también honra la rica historia y la identidad cultural de México. La moda inspirada en los mayas es un puente que conecta el pasado y el presente, celebrando la continuidad de la creatividad y la expresión cultural a lo largo del tiempo. Los mayas y su legado en la tecnología agrícola contemporánea de México. El legado de los mayas en la tecnología agrícola contemporánea de México es innegablemente significativo, ya que muchas de las prácticas agrícolas desarrolladas por esta antigua civilización siguen influyendo en la forma en que se cultiva y se gestiona la tierra en la actualidad. La sabiduría maya en agricultura se basaba en un profundo entendimiento de los ciclos naturales, la biodiversidad y la sostenibilidad, principios que han demostrado ser atemporales. 1. Milpas y sistemas agrícolas en terrazas. Los mayas eran expertos en el cultivo de milpas, campos rotativos de maíz, frijoles y calabazas. Además, implementaron sistemas agrícolas en terrazas para aprovechar al máximo las laderas de las colinas. Estas prácticas han influido en la agricultura contemporánea, donde se valora la rotación de cultivos y métodos que maximizan el uso eficiente del suelo. 2. Agroforestería y cultivo asociado. La agroforestería, que implica la combinación de árboles y cultivos en el mismo espacio, era común entre los mayas. Este enfoque contribuía a la conservación del suelo y fomentaba la biodiversidad. En la actualidad, se ha renovado el interés en la agroforestería como una práctica sostenible para mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas. 3. Sistemas de irrigación y gestión del agua. Los mayas desarrollaron complejos sistemas de irrigación y gestión del agua, incluyendo canales y represas. Estos sistemas permitían la producción de cosechas en regiones con estaciones secas. La gestión del agua, un aspecto crucial en la agricultura moderna, sigue reflejando las lecciones aprendidas de los mayas. 4. Conocimiento de variedades locales y biodiversidad. Los mayas tenían un profundo conocimiento de las variedades de cultivos locales y fomentaban la biodiversidad en sus campos. Este enfoque ha influido en los movimientos contemporáneos hacia la conservación de semillas, promoviendo la diversidad genética y la adaptabilidad de los cultivos. 5. Uso de abonos naturales y técnicas de compostaje. En lugar de depender en gran medida de fertilizantes químicos, los mayas empleaban abonos naturales y técnicas de compostaje. Este enfoque sostenible ha inspirado prácticas agrícolas modernas que buscan reducir la dependencia de productos químicos y mejorar la salud del suelo. 6. Observación de ciclos astronómicos para la siembra. Los mayas utilizaban observaciones astronómicas para determinar momentos propicios para la siembra y cosecha. Aunque la agricultura moderna no sigue necesariamente calendarios astronómicos, la idea de sincronizar las actividades agrícolas con ciclos naturales ha influido en los métodos contemporáneos. 7. Manejo de plagas y polinización. La comprensión de los mayas sobre el manejo de plagas, que involucraba prácticas como el cultivo asociado para controlar insectos dañinos, sigue siendo relevante en la agricultura orgánica contemporánea. Además, su enfoque en la polinización y la preservación de abejas ha ganado importancia dada la crisis actual de la polinización. 8. Conservación del suelo y prevención de la erosión. Los mayas implementaron técnicas para conservar el suelo y prevenir la erosión, como la construcción de terrazas y la utilización de cobertura vegetal. Estos métodos han inspirado prácticas modernas de conservación del suelo para proteger la calidad del mismo y prevenir la pérdida de tierras cultivables. 9. Innovación en técnicas de almacenamiento. La creación de bodegas subterráneas por parte de los mayas para almacenar cosechas ha influido en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento modernas. La importancia de la conservación de alimentos sigue siendo esencial en la agricultura contemporánea. 10. Sostenibilidad y resiliencia. La visión sostenible y la adaptabilidad de los mayas ante los desafíos ambientales han dejado una profunda impresión en la agricultura contemporánea. La búsqueda de prácticas agrícolas que sean sostenibles y resistentes al cambio climático refleja las lecciones aprendidas de esta antigua civilización. En resumen, el legado de los mayas en la tecnología agrícola contemporánea de México es una narrativa de sabiduría perdurable que ha dejado una marca indeleble en la forma en que se cultiva y gestiona la tierra en la actualidad. Sus prácticas, arraigadas en la armonía con la naturaleza, continúan guiando a las generaciones modernas hacia una agricultura más sostenible y resiliente. Mayas y su legado en la preservación de la diversidad biocultural en México. El legado de los mayas en la preservación de la diversidad biocultural en México es una narrativa fascinante, que trasciende los siglos. La civilización maya, asentada en Mesoamérica, demostró una relación profunda y armoniosa con su entorno natural, dejando un legado que sigue resonando en la conservación de la biodiversidad y la riqueza cultural de México. Desde el punto de vista agrícola, los mayas implementaron prácticas sostenibles que mantenían la fertilidad del suelo y promovían la diversidad de cultivos.
La milpa, un sistema de cultivo rotativo que incluía maíz, frijoles y calabazas, no solo aseguraba una alimentación balanceada, sino que también mantenía la salud del suelo al evitar la sobreexplotación. Este enfoque agrícola ha inspirado prácticas modernas de agricultura sostenible y conservación de la diversidad genética de cultivos. La relación de los mayas con la biodiversidad también se reflejaba en sus mitos y rituales. Deidades como Yom-Cax, dios de la agricultura, y Chac, dios de la lluvia, eran adoradas en ceremonias que reconocían la importancia de la naturaleza en la vida cotidiana. Estos rituales no solo resaltaban la interconexión entre la humanidad y el entorno, sino que también fomentaban la conservación de ecosistemas saludables. En el ámbito de la medicina tradicional, los mayas eran conocidos por su profundo conocimiento de las propiedades medicinales de las plantas. La biodiversidad de la región proporcionaba una amplia gama de recursos naturales que los mayas aprovechaban para tratar enfermedades y mantener la salud. La continuidad de estas prácticas en la medicina tradicional contemporánea destaca la importancia de la biodiversidad en la preservación de la salud humana. El respeto maya por la biodiversidad se manifestaba también en la caza y la pesca sostenibles. A través de técnicas selectivas y la observación de ciclos naturales, los mayas garantizaban la supervivencia de las poblaciones de animales y la salud de los ecosistemas acuáticos. Estos principios han influido en la gestión moderna de recursos naturales, promoviendo enfoques que buscan equilibrar la conservación con las necesidades humanas. La arquitectura maya, integrada de manera armoniosa en el paisaje, también contribuía a la preservación de la biodiversidad. Las ciudades mayas estaban diseñadas para coexistir con la naturaleza, minimizando el impacto ambiental y permitiendo la conservación de áreas verdes y hábitats naturales. Este enfoque ecoamigable tiene resonancia en los esfuerzos contemporáneos de diseño urbano sostenible. La preservación de la diversidad biocultural también se ve reflejada en la riqueza lingüística y cultural de los descendientes de los mayas. Aunque la conquista española y otros eventos históricos llevaron a la pérdida de algunas tradiciones, la persistencia de idiomas mayas y la transmisión intergeneracional de conocimientos reflejan la resistencia de la diversidad cultural frente a desafíos históricos. El turismo sostenible en las zonas mayas es un componente vital para la preservación de la diversidad biocultural. La promoción de prácticas turísticas responsables, que respeten la cultura local y contribuyan a la conservación del entorno, se alinea con la ética maya de equilibrio y armonía con la naturaleza. Este enfoque busca garantizar que la biodiversidad y la cultura de la región perduren para las generaciones futuras. La gestión comunitaria de recursos naturales, una práctica que encuentra sus raíces en las tradiciones mayas, continúa siendo una estrategia efectiva para la conservación de la biodiversidad. Comunidades locales participan activamente en la toma de decisiones relacionadas con la utilización sostenible de recursos, garantizando que la gestión sea adaptativa y respetuosa con la diversidad biocultural. La conexión de los mayas con la biodiversidad también se manifiesta en la conservación de espacios sagrados. Muchos sitios arqueológicos mayas, considerados lugares espirituales, son ahora áreas protegidas que albergan una variedad única de flora y fauna. Esta iniciativa refleja la comprensión maya de que la conservación cultural y natural están intrínsecamente vinculadas. En resumen, el legado de los mayas en la preservación de la diversidad biocultural en México es un testimonio de su profundo entendimiento y respeto por la interconexión entre la humanidad y la naturaleza. Sus prácticas sostenibles, arraigadas en una cosmovisión que valora la armonía, han dejado una herencia perdurable que sigue inspirando esfuerzos contemporáneos para conservar la riqueza biológica y cultural de la región. La sabiduría maya ofrece lecciones valiosas en un mundo moderno que busca equilibrar el progreso con la preservación de la diversidad biocultural para las generaciones venideras. El impacto de la danza maya en la cultura contemporánea de México. El impacto de la danza maya en la cultura contemporánea de México es un fenómeno fascinante que trasciende el tiempo, conectando las tradiciones ancestrales con expresiones artísticas vibrantes y significativas en la actualidad. La danza maya, arraigada en la rica espiritualidad y el simbolismo de esta antigua civilización, se ha convertido en una forma de arte que no solo conserva el legado cultural, sino que también enriquece y revitaliza la escena cultural mexicana contemporánea. La danza maya, en sus diversas formas y estilos, es un vehículo para la transmisión de mitos, leyendas y rituales que han sido parte integral de la cosmovisión maya. Las representaciones de deidades, eventos míticos y elementos de la naturaleza a través de la danza no solo honran las tradiciones antiguas, sino que también nutren la conexión espiritual entre los artistas y sus audiencias contemporáneas. La danza ritual maya, con sus movimientos precisos y simbólicos, se ha preservado y adaptado en la cultura actual. Grupos y comunidades dedicadas a la danza maya participan en eventos culturales y festivales, llevando consigo la esencia de las ceremonias ancestrales a escenarios modernos.
Estas representaciones no solo son una expresión artística, sino también una forma de mantener viva la espiritualidad y el respeto por la naturaleza que caracterizan la danza maya tradicional. La diversidad geográfica de México ha permitido que las diferentes regiones adopten y adapten la danza maya de maneras únicas. En la península de Yucatán, por ejemplo, la danza de los jarana celebra la alegría y la vitalidad de la vida, mientras que en otras regiones se pueden encontrar variaciones que reflejan la diversidad de la herencia cultural maya. La danza de los voladores de Papantla es un ejemplo emblemático de la danza ritual que ha perdurado desde la época precolombina. Originaria de la región de Veracruz, esta danza aérea representa un ritual de fertilidad y conexión con los elementos naturales. Su impacto va más allá de una representación folclórica, ya que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La danza maya contemporánea también ha evolucionado en formas innovadoras, fusionando elementos tradicionales con influencias modernas. Coreógrafos y bailarines exploran nuevas narrativas y estilos de interpretación, llevando la danza maya a la vanguardia de la creatividad y la experimentación artística. La participación de la danza maya en el ámbito educativo es fundamental para su preservación y transmisión a las generaciones futuras. Escuelas de danza, centros culturales y programas educativos trabajan para enseñar las técnicas y el significado detrás de la danza maya, garantizando que este arte perdure como parte integral de la identidad cultural mexicana. En eventos como el Festival Internacional Cervantino, la danza maya ha encontrado plataformas de visibilidad a nivel nacional e internacional. La participación en festivales culturales permite que la danza maya trascienda las fronteras regionales y comparta su riqueza con audiencias diversas, contribuyendo a la apreciación global de la cultura maya. La danza maya contemporánea también se ha integrado en producciones teatrales y cinematográficas que exploran la historia y la mitología de esta civilización. La representación artística a través de diferentes medios contribuye a la difusión y al reconocimiento de la danza maya en contextos más amplios, enriqueciendo la comprensión de la cultura maya en la sociedad contemporánea. La danza maya no solo es un espectáculo visual, sino también una expresión que evoca emociones y conecta a las personas con su herencia cultural. La música, los trajes coloridos y los movimientos gráciles transmiten una historia más allá de las palabras, permitiendo que la audiencia experimente la riqueza y la profundidad de la cultura maya de una manera única. En conclusión, el impacto de la danza maya en la cultura contemporánea de México es un testimonio de la perdurabilidad y la relevancia de las tradiciones culturales. Desde las danzas rituales que honran a los dioses hasta las interpretaciones modernas que fusionan lo antiguo con lo nuevo, la danza maya sigue siendo una expresión vibrante que nutre la identidad cultural y espiritual de México en el siglo XXI. El renacimiento de las prácticas religiosas mayas en México. El renacimiento de las prácticas religiosas mayas en México es un fenómeno fascinante que revela la persistencia y vitalidad de las tradiciones espirituales de esta antigua civilización. A pesar de los desafíos históricos y la influencia de la colonización, las comunidades